es director médico de Casa Club Bienestar, presidente de la Fundación Recuperar, miembro del Comité Nacional de Prevención de Recaídas en Esquizofrenia. Bueno, buenas tardes. La hora es de almuerzo, pero bueno, lo vamos a aprovechar. Quiero agradecer al comité organizador y quiero compartir el esfuerzo con todos ustedes para que esto se propague y en las próximas jornadas tenga un efecto multiplicador. Gracias al doctor Daniel Gijena, al doctor Berrone, al doctor Leandro Dionisio y toda la comisión pertinente. Bueno, después de ese hidromasaje de neurotransmisores, después de la serotonina y la noradrenalina, el de 5-HT1 y T2, mi equipo es el de la dopamina. Nosotros estamos en el área de los trastornos del metabolismo de la dopamina. Cuando me invitaron a esta reunión, a esta jornada, que es un hito en Córdoba y que indudablemente, dado el éxito, se va a seguir repitiendo, decidí presentar algo diferente, o quizás no, o aportar algo que le pueda servir útil para la planificación de los actuales tratamientos. La gran pregunta: ¿es posible recuperarse de la esquizofrenia? Es una enfermedad crónica grave e incapacitante, definición del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, con todo lo que el medicamento tiene, y de varios psiquiatras. El tema Kraepelin, maestro de la psiquiatría, él presentó un enfoque con deterioro psíquico, falta de volición, incompetencia social, una percepción pesimista y un nihilismo en la nosología. Una visión fatalista, con un estigma que lleva al estigma, a la discriminación y a la pobreza de funcionamiento. Una actitud de resignación y pocas expectativas de participar de forma productiva en la sociedad. Estamos hablando de la época en la cual hizo las grandes investigaciones que marcaron la base de la psiquiatría moderna. Actualmente el enfoque es neocrapeliniano. Yo no traje un slide para no reforzarlo. Bloiler hizo una estadística, que luego fue republicada en 1950, sobre el deterioro de las esquizofrenias en las grandes tres categorías clásicas, que ahora van a dejar de ser clásicas, que es la paranoide, la hebefrénica. Y lo interesante, más allá del deterioro moderado, medio grave, es que el 100% estaba incluido. O sea, el 100% de las personas portadoras de una esquizofrenia tenían deterioro asegurado garantido. Eso hoy, en la estructura de funcionamiento de atención masiva de los planes de salud mental, sobre todo de países subdesarrollados o sumergidos como el nuestro, indudablemente siguen generando una marca. El pronóstico de la esquizofrenia es el deterioro irremisible de Kraepelin y la realidad de la evolución heterogénea. De todos modos, el genio de Kraepelin rescató, lo pueden encontrar, es una observación muy clara, que el 20% presentaban una remisión de sus síntomas. Él ya observaba eso. Y qué casualidad, hoy las estadísticas para los países que tienen medicina basada en la evidencia científica, y la estadística es algo trascendente y fundamental, por lo tanto el diagnóstico también, el 20% de las personas que en una primera etapa han tenido una experiencia de psicoticismo breve o con una experiencia de síntomas atenuados, como presenta hoy el síndrome del DSM-5, se recuperan, se remiten, sería la palabra, ad integrum, con o sin tratamiento farmacológico. El sin tratamiento farmacológico no significa que no tengan tratamiento. El tratamiento es psicológico, comunitario, de apoyo social y de recuperación y reintegración. Estamos hablando en los casos que son detectados precozmente. Y lo que se ha demostrado a través del tiempo, que el 20 al 65% de las personas con diagnóstico de esquizofrenia tienen una buena evolución a largo plazo. Los estudios longitudinales muestran que la mayoría de las personas con esquizofrenia experimentan periodos de remisión
remisión sintomática intercalados con periodos de recaída y recurrencia. Y muchas de estas personas alcanzarán con el tiempo procesos de mejoría continuada y duradera. Esto lo quise traer porque es muy importante, que nos incumbe a todos. La tendencia de los psiquiatras clínicos y de los psicólogos clínicos, estamos hablando de trastorno mental severo o trastorno mental grave, donde está incluida la esquizofrenia, los cuadros mixtos, las depresiones psicóticas, de evolución prolongada, suponen que la presentación de la enfermedad en los dispositivos asistenciales es representativa de la manera en que la enfermedad se manifiesta a lo largo de toda su evolución y en todo el espectro de las personas afectadas. Ese es el paradigma. ¿Cuáles son las barreras para una adecuada asistencia para personas con enfermedad mental grave de curso crónico? Tengan en cuenta que el concepto crónico nosotros lo tratamos de no utilizar, pero es importante recalcar que es un concepto definitivo, persistente en el tiempo, irreversible, que habla de una evolución tórpida y no recuperable, en donde con el tiempo la persona tiende a desaparecer como sujeto y la persona pasa a ser identificada por lo crónico. Eso es, por los analistas, determinado la posición de lo crónico, en donde el sujeto acarrea lo crónico. Si a eso le sumamos que estas personas con rasgo de psicoticismo moderado a severo tienen dificultad en el vínculo social, en vincularse socialmente, también es cierto que ese otro social tampoco se vincula con el psicótico. Por lo tanto, el aislamiento se cierra, se endurece y se genera el estigma. Se reunieron sobre el concepto de recuperación. Nadie tiene digamos, la medalla de oro por el término de recuperación. Hay varias formulaciones, ninguna son muy abarcativas y muy complicadas. Esta es una clásica, donde hay remisión de los síntomas, funcionamiento ocupacional, vida independiente y relaciones con sus compañeros. Esto es de Robert Lieberman. Pero yo me voy a remitir a dos tipos de recuperaciones: el modelo médico usual y el not as usual, que sería el no usual. ¿El usual cuál es? El enfoque clínico, sintomático y farmacoterapéutico. Podemos agregar psicoterapia de apoyo, psicoterapia de resolución de problemas. Esto va a producir una recuperación sintomática. Recién una colega me preguntaba cuáles eran asociando a la conferencia, de qué medicamento iba a hablar en el primer episodio psicótico, que puede ser un buen tema para la próxima. Y no, justamente lo que vengo a presentar es un modelo integrativo, no usual, que está en todos los protocolos de toda la mayoría de los centros del mundo para los trastornos mentales severos, que incluye la farmacoterapia, la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal, la psicoeducación familiar y la rehabilitación y o recuperación, que lleva a la recuperación funcional de la persona. En los protocolos se ha incorporado mucho la familia. ¿En qué sentido? Cuando se hace una detección precoz es importante el abordaje de la persona in situ, y eso significa que se da la situación que la atención sea domiciliaria. Hay una psicoeducación mientras la persona está transitando una crisis o una fase psicótica. La familia tiene que enterarse de qué es, cómo es el trastorno, cuáles son sus rasgos de psicoticismo, cuál es la disfuncionalidad de esa familia. Y ese proceso psicoeducativo puede llegar a llevar a un proceso de terapia familiar. El modelo que usamos, el modelo de estrés-vulnerabilidad. Y los clínicos, ¿qué dicen? La recuperación es un periodo amplio de remisión de síntomas psicóticos. Es una mejora del funcionamiento global, pero los usuarios la definen como la capacidad de volver a la sociedad y volver a funcionar sin farmacoterapia. Esto va ligado mucho al concepto de cura. Las 10 claves para superar el psicoticismo de la esquizofrenia son las relaciones familiares, la abstinencia de drogas, el DAP, que es el tiempo sin tratamiento, fundamental. Hoy ya se sabe que hay una relación directa del tiempo en el cual la persona está conviviendo con rasgos de psicoticismo y el tiempo en el cual esos rasgos de psicoticismo no son tratados. Ustedes saben que hoy ya está demostrado que los primeros 5 años después de un primer episodio psicótico son los años más importantes en donde se produce la mayor expresividad fenotípica de la patología. O sea que es cuando la patología descarga
prácticamente todo su marcador biológico en la persona, afectándola a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel negativo, a nivel volitivo y todos los trastornos que ustedes ya conocen. Es muy importante la respuesta terapéutica inicial, lo que va a marcar un mejor pronóstico, ¿sí? Cuando hay una compliance y una buena respuesta terapéutica inicial, hace un mejor pronóstico. El cumplimiento terapéutico ligado a la adherencia es fundamental. Hay relación directa con el DAP y con la adherencia. Adherencia no es lo mismo que cumplimiento. Yo siempre lo asimilo, la metáfora con el matrimonio, ¿no es cierto? En el matrimonio es muy importante el cumplimiento, la adherencia con el tiempo se va logrando en mayor o menor porcentaje. Entonces lo importante es el cumplimiento, más allá que uno esté adherido o no. El concepto de adherencia es un concepto muy técnico, el concepto de cumplimiento es un concepto comportamental mucho más dinámico. Eliminar los síntomas los antes posibles, la toma correcta de medicación, la implicancia en la forma activa en los tratamientos psicológicos y rehabilitadores y contar con el apoyo familiar y las redes de apoyo social. Y también la autodeterminación, tomar la firme determinación de recuperarse. El modelo que vamos a presentar es el modelo de red de redes, que no es un modelo interinstitucional ni multidisciplinario, sí lo es multidisciplinario, es un modelo vincular, en donde se mezclan sobre un tratamiento asertivo comunitario todo un grupo de apoyo en el cual trabaja en forma dinámica en contactos breves, permitiendo la continuidad y accesibilidad de la persona ante estas experiencias. El asumir el trastorno, evitar los factores de riesgo, tanto la persona en terapias de grupo afectada como la familia, generan un aprendizaje, es el reconocimiento de los signos de alarma. Los signos de alarma son aquellos signos que van, lo que nosotros llamamos prodrómicos, ¿no es cierto? Lo que 2 o 3 años antes del primer episodio la persona o la familia comienza a relatar retrospectivamente: sí, empezó a bajar la ventana, cerraba la puerta, se encerraba. Y si eso vuelve a repetirse, estas son patologías rígidas, es muy probable que recurrentemente y rígidamente se presente el mismo signo o síntoma o comportamiento prodrómico, lo que llamamos premórbido. Por supuesto, tener un trabajo que esté de ocio y tiempo libre y disfrutar de una buena salud física. Tenemos factores de protección y factores de riesgo. Si nosotros intentamos abarcar estas patologías que son complejas, dinámicas, de evolución heterogénea, con un espacio, un setting terapéutico que sea el consultorio, no importa el profesional, psicólogo, psiquiatra, comunicador, trabajador social, compañero terapéutico, nos quedamos cortos. El 20% de estas personas se recuperan, pero el 80% quedan, lo que nosotros llamamos, en el filtro. Y de ese 80%, siguiendo el gran modelo de Kraepelin, indudablemente, la estadística nos demuestra que así, que actualmente está el modelo de 3/3. Un primer tercio tiene una evolución excelente, donde cumple todos los requisitos de recuperación, porque el entorno, el enfoque socioambiental ayuda a la terapéutica y a mejorar la calidad de vida del individuo. Un segundo tercio tiene una evolución con deterioro moderado y un tercer tercio tiene una evolución con deterioro máximo. Nosotros hicimos un trabajo en donde la mayor cantidad de personas la teníamos en el nivel 2, en el segundo tercio. El 40% de la población tenía un deterioro moderado. Esto es importante. No se puede trabajar sin un be friendly, o sea, un trato amigable, sin tener el concepto de una postura de optimismo, una postura proactiva y reconstruyendo la esperanza. La esperanza es un estado de ánimo en donde uno puede llegar a tener la posibilidad de concretar lo que uno desea, según la Real Academia Española. Un gran psiquiatra, Dr. Alanen, plantó el tratamiento de la psicosis adaptada a las necesidades, que incluye la provisión de atención inmediata. Eso significa diagnóstico. ¿Sí? Si nosotros tenemos una persona con psicoticismo, tenemos que reconocer que estamos en estado psicótico. El episodio psicótico agudo como tal no está incluido en ninguna estadística de ningún DSM. Es genial eso, no es un diagnóstico. Está bueno, ¿no? El brote no está en el diagnóstico. Y sin embargo, es fundamental, porque si ustedes van a ver en la literatura, van a ver miles y miles de trabajos sobre el primer episodio psicótico. O sea que sí es un diagnóstico.
primer episodio psicótico no significa esquizofrenia. Eso es algo muy importante, ¿cierto? Eso se va a dirimir de acuerdo a la respuesta y a la evolución. Es probable que se vaya hacia el equipo del doctor Gerardo García Boneto, el doctor Morre, que es las serotonina, noradrenalina y sincrodosis, o se va al grupo del trastorno del metabolismo de la dopamina, que es o los cuadros mixtos, como muy bien describió Kraepelin, que son los que más están presentándose, en donde comparten no solamente genoma, sino que comparten sintomatología. Y eso es importante que lo sepamos. De esto es muy importante la continuidad y la accesibilidad. Esto es para los pacientes, es motivar, las terapias motivacionales para los pacientes, clientes o usuarios. ¿Qué incluye? Factores que incrementan la vulnerabilidad y factores que protegen a la persona afectada. El medicamento, el antipsicótico, funciona como neuroprotector. Cumple una función fundamental. ¿Cuál es? Bueno, estabiliza el metabolismo. ¿No es cierto? En la zona donde hay trastorno de migración neuronal, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hace que es muchísimo. Y la persona, ¿qué hacemos con esa persona que ha ido regresando en su funcionamiento psíquico, se ha ido aislando o de pronto ha tenido una crisis exacerbada, se ha desconectado transitoriamente de la realidad? Ahí intervienen otros pilares terapéuticos que van a actuar como factores neuroprotectores. Tenemos las etapas de mantenimiento, de remisión, que eso es lo que esperamos. Los tratamientos hoy el tratamiento habitual, usual, está enfocado a la remisión. Y taladramo, yo siempre digo que el haloperidol cuando entra es Rambo en el cerebro. Y los psiquiatras, cuando medicamos la psicosis o la fase psicótica, la esquizofrenia no es una psicosis, las esquizofrenias cursan con una fase o etapa de psicosis, ¿sí? Por ejemplo. Entonces buscamos la remisión, buscamos que el síntoma desaparezca, se atenúe, pierde importancia, nos incomoda muchísimo y nos genera mucha impotencia cuando el síntoma tiene cuerpo con monodroga o politerapia y no mejora o se atenúa. Y rápidamente descartamos y entramos farmacológicamente a un recambio sin cumplir los protocolos, que usarlos, hay pocos neurolépticos, y entramos rápidamente sin cumplir las dosis terapéuticas usuales, altas, para ver si realmente es refractario, y es lo único que nos dedicamos, y rápidamente lo derivamos, tabicamos el tratamiento para que vaya al psicólogo, al psicoterapeuta, al analista, y perdemos contacto allí. No nos comunicamos, no trabajamos en equipo, disculpen la visión negativa, ¿sí? Estoy haciendo un análisis para que sea una visión constructiva. Es imposible hoy afrontar una recuperación de trastornos mentales severos si no se trabaja en conjunto, en equipo, incluida la familia como socia del tratamiento. La recuperación sí va ligada al funcionamiento y la integración. ¿Con qué está? Directamente ligada, fundamentalmente con el ajuste premórbido. O sea, qué hacía y cómo hacía la persona antes de la aparición del trastorno, en forma aguda, en forma insidiosa. Eso va a determinar también la recuperación. ¿Qué nivel de recuperación tiene? ¿Cuánto tiempo pasó sin estar en tratamiento? ¿Qué apoyo familiar tiene? ¿Qué adherencia tiene? ¿Qué cumplimiento terapéutico tiene? ¿Qué nivel social tiene? Y por supuesto el gran factor de riesgo, que es los antecedentes familiares, genométricos y el otro gran factor de riesgo, que es la droga. Aunque Robin Wright de Cambridge presentó en el último congreso de esquizofrenia un término muy interesante. La tasa de natalidad de las personas con esquizofrenia es bajísima, prácticamente nula, no llega al 5 o al 10%. ¿Y por qué hay cada vez más esquizofrenias? Entonces dijeron, ¿por qué hay en el mundo, con estadísticas, en el mundo hay 45 casos nuevos de esquizofrenia cada 100.000 habitantes por año? Entonces dijeron, si no hay antecedente genoménico, ¿cuál es el estrés socioambiental? Factores tóxicos, la neurotoxicidad, ¿cierto? Factores tóxicos, víricos, infecciosos, grandes catástrofes, etcétera, etcétera, trastornos por estrés postraumático, etcétera, etcétera, actúan, hoy se sabe,
con la capacidad de modificar la codificación genética. Nosotros venimos con la idea que el código genético es rígido y no se moviliza. Hoy ha sido modificado ese concepto. Es capaz de ser dañado, impactado y modificar. Eso está demostrado en los grandes trabajos en el cerebro de personas que están en etapa de alto riesgo o que están cursando el primer episodio de ese estudio de neuroimagen, como progresivamente de 8 a 12 semanas el cerebro va cambiando su morfología. Lo clásico, ¿no es cierto? Dilatación del retículo lateral, todo lo que está descrito. Achicamiento de la amígdala, núcleos de base, etc. Eso está demostrado por haber habido un impacto, no hay antecedentes familiares, genéticos. Tienen la capacidad de modificarse. El cerebro está construido para cambiar, no es algo estructuralmente rígido. Entonces incorporamos ante la neurotoxicidad la neuroprotección y ante la neurorigidez del trastorno, ante la impermeabilidad, incorporamos componentes terapéuticos que van hacia la neuroplasticidad, que van hacia la permeabilidad del individuo, en donde sí es fundamental el fármaco como concepto químico para modular el desequilibrio químico. Hay las condiciones internas del individuo, es la actitud de esperanza, de confianza, el empowerment que está de moda. Eso es muy importante, el empowerment, que es el tomar el control de sí mismo. El psicoticismo, produce un yo debilitado y rápidamente busca un yo auxiliar, la simbiosis, habitualmente materno-paterno, 90% de la madre. Es la recuperación de ese yo fragmentado, que está diluido en esos límites que comparten la proyección con ese yo auxiliar. Esa recuperación psicológica se va logrando un arduo trabajo de psicoeducación terapéutico, donde la persona va comenzando a recuperar su yo interno, su capacidad de sentirse el mismo, del sí mismo, de Kohut. Cuando llegué tarde esta mañana escuchaba algo de Kohut, el sí mismo de Kohut. El empowerment está al final, no al principio, ¿cierto? Uno escucha, nadie es perfecto, que de pronto rápidamente una necesidad del terapeuta o del equipo terapéutico rápidamente se deposita a la persona afectada el poder de decidir. Bueno, si no quiere tomar el medicamento, que no lo tome. Y bueno, cuando él decida venir a terapia, fantástico. Esa capacidad, que es muy saludable, es un trabajo terapéutico de mucho tiempo, que puede durar semanas, meses o años, hasta que la persona, en un nivel de salud psíquica o de isla de salud en esta evolución, como lo definió muy bien Alan, pueda tomar la autodeterminación en un mayor porcentaje en beneficio de sí mismo, no en perjuicio. Entonces el empowerment, concepto muy trabajado terapéuticamente, es muy valioso, pero ya en la 3/4 parte del tratamiento. Las condiciones externas, ¿cuándo consideramos que se recupera? Cuando hay revisión de síntomas, con la escala breve psiquiátrica, funcionamiento laboral ocupacional, vida independiente y relaciones sociales. Esto suena muy bien. En el mundo, Nancy Andreasen lo publicó, ¿cuántas personas recuperan realmente un trabajo estable, autónomo, de 8 horas a 10 horas? O sea, un régimen laboral en los trastornos mentales severos. Cada 1000 personas, ¿cuántas? Rápido. A ver, seamos bien negativos. 5. 16. O sea, de las personas que tienen un trastorno mental severo, 16 cada 1000, o 1.6, no lo pongo partir, ¿no es cierto? Cada 100, 16 personas cada 1000 van a desarrollar una plena capacidad autónoma de desarrollar un trabajo competitivo, competencia laboral. Y el resto, ¿qué hacemos con los 984 restantes? Ahí empieza la rehabilitación, empiezan los trabajos de tiempo supervisado, con acompañamiento terapéutico. No le llamamos trabajo protegido, sino donde la persona se reinserta, aprende o reaprende a través de un proceso de rehabilitación vocacional una actividad laboral que le permite ocuparse, mejorar su estado de ánimo y tener una retribución mínima. Hay un trabajo muy bueno, salió el mes pasado en el Esquizofrenia Bulletin, se llama Get Up Piano, que es adherirse o levantarse. Piano es lento en italiano. Fue hecho, hay miles de trabajos, en este caso 216 personas con primer episodio psicótico, y utilizaron un 30% al tratamiento usual y el 70% un tratamiento integral.
Porque en el mundo desarrollado los recursos se depositan a los tratamientos basados en evidencia científica. ¿Y qué se demostró? Que este 70% del modelo integral no tiene recaídas prácticamente en el primer año, no consume cama hospitalaria, no tiene urgencias domiciliarias ni de entrada y indudablemente mejora su calidad de vida, se reinserta mucho más sin tanta, lo que se llama, tanta fuerza, tanto estrés, en un estrés postraumático, y mejora su funcionalidad mucho más rápidamente. Lo pueden encontrar en internet, se llama Gestalt Piano. Quería referirme también, en la década del 70, hace más de 40 años, Mosher, en California, abre su primer trabajo y se llama Soteria. Soteria en griego significa El Salvador, poco título le puso, ¿no? Pero bueno, hizo todo un enfoque, un equipo, en donde hay personas profesionales, licenciados en comunicación, trabajador social, enfermero, acompañante terapéutico, psicólogos, entrenados en equipo a abordar a estas personas, y logró un nivel de remisión del 67%. Esto fue tomado por Ciompi, ¿cierto? Suizo, famoso en la década del 80, y él hizo el proyecto Soteria Berna, con los mismos resultados. Y hoy en el mundo, en Europa, hay varios proyectos Soteria en funcionamiento. La alianza terapéutica, esta transferencia que hablaba la doctora Miriam Alabar, el funcionamiento cognitivo, la ausencia de síntomas negativos. Hoy sabemos que los marcadores de rasgo, de riesgo, de evolución en la esquizofrenia es la dimensión de los síntomas negativos y la dimensión de los síntomas cognitivos. Es el cuore, es el corazón de evolución de la esquizofrenia. No es la dimensión positiva, no son los trastornos perceptivos. El buen funcionamiento premórbido y un acceso temprano a un tratamiento integrado, coordinado y continuo. Tiene que haber una eficacia entre la combinación de tratamiento farmacológico, psicoeducación para el paciente y la gestión de casos. Se comparó Fallon, Australia, 1999-2004, 80 centros. Gestión de casos, case management, o sea, la gestión de casos, esto de lo que se llama pegamento. El adherirse, estar ahí como yo auxiliar, reemplazando al yo auxiliar simbiótico, buscando permanentemente el apuntalamiento. Tracatac, tracatac, hay comunicación. ¿Tá? Esto se comparó con el tratamiento asertivo comunitario de Stein y Marianne. Y de los 80 centros, pudieron cumplimentar la gestión de casos 14. Y es altamente costoso. En el mundo, en el modelo integral, se usa el tratamiento asertivo comunitario, en donde está la rehabilitación vocacional, está la terapia cognitivo-comportamental, la terapia de rehabilitación cognitiva. La terapia de rehabilitación cognitiva ha sido comparada con la terapia de rehabilitación psicosocial, que es la que nosotros hacemos un mix en Casa Club, que es la CAT. Nosotros usamos la terapia de activación cognitiva. Y la rehabilitación cognitiva funciona muy bien mientras hace la rehabilitación en el móvil, Lumosity, etc. Pero no se traslada a un mejor funcionamiento social. Entonces hay que hacer un mix, un entrenamiento en habilidades de la vida cotidiana, se puede usar la dramaterapia, la danzaterapia, el yoga, las terapias de grupo son fundamentales. Esto es muy importante. En la clínica se habla de la rehabilitación con comportamiento estanco, y la rehabilitación comienza desde que estamos asistiendo por primera vez a una persona y medicándola, ya la estamos rehabilitando en un sentido. La rehabilitación no debe comenzar a través de una fase. Es un proceso muy heterogéneo, dinámico, y que debe ser ejecutado por un equipo terapéutico en el cual la persona no sienta el peso ni el estigma de lo que es socialmente representa un psiquiatra o un psicólogo. La recuperación ¿es posible siempre? Sí, es posible siempre. ¿Tiene que ver la edad? No tiene que ver la edad. ¿Las esquizofrenias se pueden recuperar en cualquier etapa de la vida? Por supuesto. No es lo mismo trabajar con un preadolescente, un adolescente, un joven de la universidad, que un hombre de 50, 52 años que hace 3 años que está encerrado. ¿Esa persona se puede recuperar? ¿Puede recuperar su movilidad social? Sí, se puede recuperar. Ese es otro concepto
del paradigma equivocado, ¿no es cierto?, que se basa en lo que dijimos de lo que traemos, ¿no?, que son patologías discapacitantes, que lo son, indudablemente generan discapacidad funcional, pero eso no impide que independientemente de la etapa o fase de la enfermedad, la persona pueda recuperarse. Las estadísticas estas son estadísticas muy positivas. Los Países Bajos, Finlandia tiene un trabajo terapéutico al cual yo he estado espectacular, los japoneses también, donde hacen un abordaje multimodal. Hoy en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia, un primer episodio, salvo que haya el 3-5%, hay crisis, indudablemente, que deben marcar una contención, ¿cierto? Se los trabaja en casas como máximo de 8 a 12, que remedian una casa en donde sí hay psiquiatras, psicólogos, enfermeros, etc., en donde se trata de buscar un setting terapéutico donde la persona no tenga un estrés de cursar, de transitar, no solamente vivenciando, que se está fragmentando, que se está disociando, que se está perdiendo ese contacto con la realidad, sino que soportar al psiquiatra, al cual me identifico, ¿es cierto? El enfermero que viene y le pone la triple y nos quedamos tranquilos porque vamos a ver cómo responde. Ese trabajo en las casas de recuperación terapéutica, incluido el último que se ha publicado, de jóvenes que mientras están las primeras 3 semanas están yendo al colegio, o sea, sustituyen el ambiente familiar, ¿sí?, en donde la persona va reencontrándose con sí mismo, separado de la familia, para que no refuerce, la familia siempre refuerza, con su psicoticismo propio, refuerza el psicoticismo de la persona afectada. El estudio de seguimiento es entre el 50 y 68% de la restauración de más de 20 años de evolución. Y la esquizofrenia es una enfermedad abandonada. Pasa de convivir con la esquizofrenia a sobrevivir a la esquizofrenia y a prosperar con la esquizofrenia. Esas son las fases. Furel-Torrey, ¿cierto? Acá estamos lo que hablamos: duración breve de psicosis no tratada, ausencia de abuso de sustancias, pocos síntomas negativos, buen ajuste premórdido, buena neurocognición previa, apoyo familiar, buena respuesta inicial a los antipsicóticos. Hoy sabemos que 7,5 de haloperidol es la dosis en la cual se cubre el 65% de las neuronas. Risperidona entre 2 y 3 miligramos, el doctor me decía. Tenemos los nuevos, aripiprazol excelente, paliperidona, olanzapina, clozapina. Kostelklotter en Alemania utiliza el primer episodio y en niños clozapina. ¿Sí? O sea, no hay un único modelo farmacológico, y el modelo farmacológico que es bueno, el que da una buena respuesta, no importa la dosis, siendo donde la persona se torna permeable. Tiene que haber un plan individualizado. En esto de la cronicidad hay que incluirnos en la comunidad. Y si no incluimos en la comunidad de la cual hablamos mucho, tenemos que incluir a la persona con su entorno. Optimismo y el uso de los recursos. Quería ver, esto lo quería compartir con ustedes, que es lo último. ¿Qué es la visión de los... Esto fue publicado, tuvo mucho hace poco tiempo, la visión de las propias personas, de los usuarios, sobre la recuperación, de los socios. Respondemos bien cuando nos tratan con respeto y de acuerdo a los derechos humanos. Respondemos bien cuando nos escuchan y nos comprenden. Respondemos bien cuando se nos tiene en cuenta nuestras preocupaciones. Mejora más rápidamente si estamos tranquilos que si estamos atados. Podemos manejar nuestra propia enfermedad si estamos psicoeducados. Podemos manejar mejor nuestra enfermedad si estamos entrenados a identificar qué situación en nuestra vida nos provocan estrés. Podemos manejar si estamos al tanto de grupos de apoyo. Podemos mejorar si participamos más plenamente en la comunidad. Si conocemos los derechos, y la importancia no es curarse, sino es capaz de vivir con las propias dolencias. Y una paciente famosa, ustedes van a encontrar en internet, 3 o 4 casos tratados analíticamente, profundamente, con muy buena recuperación. Son casos aislados que han tenido un gran éxito. Pero en el resto de las personas, lo que es el grupo o el universo de los trastornos mentales severos, el esquema que se utiliza es un modelo integrador. Todas las terapias
todos los enfoques son válidos, en tanto y en cuanto permitan un mejoramiento de la persona. Y esta mujer decía, la mejor forma de prevenir la psicosis es ocuparse de la vida. Muchas gracias por la atención.